Muy buenos días, viernes 10 de febrero. Están escuchando la canción de Ricky Martin, La Bomba, una canción de 1998 que se convirtió en un clásico de Ricky Martin y que casi 25 años después, y sin saberlo, el cantante puertorriqueño termina musicalizando las ideas de la oposición sobre el supuesto estallido de una bomba económica. El título de la apertura de hoy es La bomba que precisa el shock del PRO y parte de una tesis que escribió en su momento la activista, periodista canadiense Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock. Es un libro escrito en el año 2007, en el que se propone que políticas económicas como las del premio Nobel Milton Friedman y la Escuela Económica de Chicago, o sea, políticas económicas ortodoxas, y podríamos llamar de ajuste, pudieron alcanzar importancia en países a pesar de que no fuesen populares, solo a través de impactos en la psicología social, y que a partir de esos desastres o contingencias, la conmoción que producía y la confusión que generaba hacía que esas reformas impopulares pudieran ser aceptadas por la sociedad en un estado de shock en el que había lo que se llamaba un desviamiento de la personalidad. Vamos a pasar aproximadamente 2 minutos de un documental que de alguna manera sigue la línea de La doctrina del shock, un documental que protagoniza la propia Naomi Klein y que luego tiene una explicación y un correlato en la mayoría de los países donde se han aplicado políticas económicas que necesitan ser muy radicales y van a ser rechazadas por la sociedad. Por eso titulamos que la bomba en realidad es algo que precisa el PRO para poder hacer el shock. Vamos a comenzar con distintos personajes del PRO hablando de bomba. Vale la pena prestar atención. Hay un libro interesante que habla del poder de las palabras cortas que generan un efecto de repetición, bomba, circo, siempre de 2 sílabas, y si fuera posible de una, que son las que más producen impacto y recordación. Vamos a comenzar primero con Horacio Rodríguez Larreta. Aquí hace poquito, el 6 de febrero de 2023, Horacio Rodríguez Larreta está endureciendo cada vez más su discurso al ver el crecimiento de Patricia Bullrich. Dice, la bomba ya estalló. Se proyecta 6% de inflación para este mes, 40% de pobreza. La bomba en realidad ya estalló. La gente hoy no llega a fin de mes. Cuando vos tenés el pan a 550 mangos el kilo, es que la bomba ya estalló. Los cuadernos escolares que la gente empieza a comprar ahora, 1000 mangos, 1050, 1100. Tremendo. Por eso, pero, No, pero cuando usan la metáfora de la bomba, sí, la mecha que va a explotar, la gente está percibiendo que eso ya está ocurriendo. que ya explotó exactamente, Bueno, lo que estoy diciendo. ¿qué le están diciendo a la gente de lo peor que va a venir? Porque junto con eso se acaba el tiempo. Van a tener que decirle cómo van a desactivar la bomba. Por supuesto. A ver, primero de todo, la bomba ya estalló. La situación la gente la sufre hoy. No llegan a fin de mes hoy. Gente que se fue, estuve en Mar del Plata el sábado a la mañana con Guillermo Montenegro en reunión de vecinos. Gente que te dice, vine 15 días, pero me parece que me tengo que volver antes porque no llego a los 15 días porque los precios se me fueron a las nubes. Eso es que la bomba ya estalló, que no podés prever 15 días de vacaciones. El presidente dice que hace cola, que la única queja que tiene la gente es para hacer cola en los restaurantes. No, es una falta de respeto eso. Realmente una falta de respeto. Hay gente que no puede ir a los restaurantes porque no tiene dinero, que no llega a fin de mes. Como te digo, 1 kilo de manzana hasta 700 mangos. Fui con mi hija hoy. O sea, ya estalló esa bomba. Ahora vamos a Patricia Bullrich, que es mucho más contundente, a la que se le pregunta shock o gradualismo, y ella dice shock. Massa pasó de superministro a mini ministro. ¿Por qué es mini ministro Massa? Bueno, porque Massa está volviendo a... ya es Guzmán. Massa es Guzmán. ¿Massa es ¿En qué Guzmán? sentido? Y sí, porque, a ver, Guzmán prometía todo lo que iba a hacer. Claro. ¿Qué hizo Massa? Explícame. Además de jueguitos, ¿no? En el borde del precipicio. ¿Qué está haciendo? Dólar soja. Dólar soja dólar soja que después hay que importar porotos de soja porque es a cortísimo plazo. Sigue emitiendo, la inflación va a crecer, no va a decrecer, no achicó absolutamente nada, la burocracia sigue intacta y cada vez son más. Entonces,
¿qué hace Massa? Hace jueguitos que nos está dejando una bola de nieve de dinero que hoy te pagan el 100% en pesos. El 100% en pesos. Ahí hay un tema que tiene para que ver que con vos dejes la plata. Con una pregunta que están haciendo acá, que está bien, están pidiendo cuáles van a ser las medidas de los 100 primeros días, que eso no te lo voy a preguntar ahora, pero sí algo que me parece que es esencial. ¿Shock o gradualismo? Shock. Porque el gradualismo quedó... Shock. Por supuesto. Por supuesto, shock. Vayamos entonces a la propia autora de la doctrina del shock, a Naomi Klein, y acá tenemos, creo que 2 minutos que pueden sintetizar de alguna manera la doctrina del shock y lo que ella llama el capitalismo del desastre. Que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da. Y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. No, seguía, continuaba. Esto era hasta del minuto 4 al minuto 5:30. A ver, que quiero que continúe hasta el minuto 5:30, como había pedido, donde ella explica, Naomi Klein explica la diferencia entre la terapia de shock que se utiliza, que utilizaban los militares y la que utilizaba Milton Friedman. Bueno, vamos entonces a la espina diciendo, hablando de que se alarga la mecha y se agranda la bomba. Tenemos el deber de advertir lo que estamos viendo. Después de haber tenido una actitud, yo diría, de relativo apoyo al gobierno, incluso corriéndonos un poquito del rol de oposición dura por la cual la gente nos votó, nosotros le aprobamos el acuerdo con el Fondo Monetario advirtiendo que la política económica estaba detrás de ese acuerdo, iba a llegar a esto que llegó, a una crisis de deuda, una crisis inflacionaria en las épocas de Guzmán. Le votamos el presupuesto a Sergio Massa en tiempo récord con una aprobación, muy criticado por un pedazo de la oposición más dura, y le dimos el crédito para que empezaran a sacar a los argentinos de esta pesadilla, y lo único que hemos logrado los argentinos y la oposición en estos meses fue solo agrandar el tamaño de la bomba. Y creo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tomó la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, le dimos crédito al gobierno para que empezara a corregir los desequilibrios, y lo único que ha hecho es parches para alargar la mecha al costo de agrandar la bomba. Entonces, creo que esta es la advertencia. Sabíamos que esta decisión podía generar ruido, de que no se están solucionando los problemas y de que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno son parches. La gente se da cuenta, cualquiera a pie, que tener 100% de brecha cambiaria es algo insostenible, que en algún momento, esto tiene que resolverse. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que la bomba no sea grande, porque hay una cosa que también tenemos que decir. Esto, una vez que uno hace un desajuste, después tiene que hacer el ajuste. Entonces, ya lo que se hizo es inevitable. Lo que queremos evitar es que siga creciendo. Bueno, hay un lenguaje performativo en todo esto, ¿no? Siempre decimos que si, por ejemplo, distintas publicaciones influyentes dicen de que un banco va a quebrar, toda la gente va a ir a ese banco a sacar el dinero y el banco termina quebrando. El lenguaje performativo, ¿no? Yo los declaro marido y mujer. Es el lenguaje que se convierte en acto y que tiene un poder de convertirse en acción. Hablar de una bomba, el partido con más posibilidades de sustituir al actual gobierno el 10 de diciembre, de alguna manera genera una inquietud en todo el mercado que termina produciendo aquello que dice. Esta idea de que para que se acepten medidas que son impopulares es necesario producir un estado de conmoción y confusión que haga a las personas más tolerantes y más receptivas, es lo que Naomi Klein escribió en la doctrina del shock, escrita en el año 2007, como les contaba, y ahora sí tenemos el tramo que yo quería compartir con la audiencia. Escuchémoslo. Y aquí unos fragmentos. Es una tesis central del manual, que estas técnicas son, en esencia, métodos para provocar la desviación de la personalidad. Hay un intervalo, que puede ser muy breve, de animación suspendida, una especie de shock psicológico o parálisis. Los interrogadores expertos reconocen este efecto cuando se da.
Y saben que desde ese momento el sujeto está mucho más abierto a la sugestión, mucho más dispuesto a obedecer que justo antes de sufrir el shock. El otro Dr. Shock. En la misma época en que Ewen Cameron realizaba sus experimentos en Montreal, un partidario de otro tipo de shock trabajaba no muy lejos de allí. Milton Friedman era profesor de economía en la Universidad de Chicago. Creía que la terapia de shock económico impulsaría a las sociedades a aceptar un capitalismo más puro y desregulado. En octubre de 2008, durante la mayor crisis financiera desde 1929, Naomi Klein acudió a la Universidad de Chicago para hablar de Milton Friedman. Cuando Milton Friedman cumplió 90 años, la Casa Blanca de Bush organizó una celebración en su honor y todos pronunciaron discursos, incluido George Bush. Pero el mejor fue el de Donald Rumsfeld. Mi cita favorita de ese discurso de Rumsfeld dice así. Bueno, ahí teníamos a la propia Naomi Klein explicando el otro Dr. Shock, el Dr. Shock que Milton Friedman de la escuela de Chicago. Podríamos decir que la escuela de Chicago es la continuación norteamericana de la escuela austríaca, de economía austríaca que cita siempre Javier Milei, que la tesis de Milton Friedman es que un shock hace a la sociedad aceptar un capitalismo más puro, que sin un shock no lo resistirían y no lo aceptarían. Vamos a cerrar entonces esta apertura de hoy nuevamente con Ricky Martin y la bomba que sería necesaria para producir el shock que plantea la economía del PRO.